saludar a la senadora Kenia López Rabadán. Ella está con nosotros a través de Zoom y el tema que manejamos hoy. Oh, ¿cómo estás, mi querida Kenia? Qué gusto saludarte, senadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí con el gusto. Oye, Kenia. Un gusto saludarte, querido Enrique, a tus órdenes. Muchas gracias. Oye, senadora, pues hay mucha inconformidad, sobre todo inquietud entre particularmente quienes gustamos del deporte, practicarlo, verlo, por las últimas declaraciones de la titular de la CONADE. Una mujer que pues la admiramos como deportista, como campeona olímpica, como campeona mundial, pero de repente se nos vino abajo, nada más se metió a la política y empezamos a escuchar lamentablemente comentarios de corrupción. ¿Tú recuerdas, eres una mujer informada, cuando allá unos empresarios veracruzanos la demandaron porque les estaban pidiendo moches para adjudicarles la alimentación de atletas en aquel estado, en fin, y no ha salido de esa dinámica de hechos que le señalan como una mujer y su equipo metidos en actos de corrupción, senadora? Pues sí, muy lamentablemente para el deporte en México, para los deportistas mexicanos, hoy claramente la CONADE está dirigida por una mujer que se le olvidó todo lo que reclamaba al gobierno cuando ella era deportista. Tú recordarás, querido Enrique, cómo incluso en las madrugadas nos despertábamos a verla competir y era un ícono de los deportistas en México. Hoy lamentablemente está del lado de la burocracia, pero de la mala burocracia, porque pareciera que está obsesionada por continuar teniendo poder y dinero, pero no por ayudar a los deportistas. Hemos visto cómo a las atletas de nado simple y sencillamente, bueno, pues incluso las ha mandado hasta a vender cosas en lugar de decir, vamos a apoyarlas, cómo sí se le puede apoyar a los deportistas desde el gobierno. También hemos visto cómo incluso, pues digamos, instituciones privadas han tenido que pagar los vuelos, el hospedaje de las atletas que están poniendo el nombre de México en los primeros lugares. Ante lo que se está viviendo en la CONADE, hoy estamos obligados como país a exigirle al gobierno federal a que cambie de titular de la CONADE. Hay una cantidad de corrupción ligada con Ana Gabriela Guevara que no permite, no deja entender que siga arropada, que siga protegida por el gobierno. Enrique, hoy vemos que pareciera incluso que hay como una distancia que la obliga a ella a entrar en una discusión hasta personal con las deportistas, con los deportistas, y eso no puede ser, porque ella tendría que buscar el cómo sí ayudarlos. Fíjate nada más, la Auditoría Superior de la Federación, Enrique, ha dicho que más de 400 millones de pesos están en entredicho en la CONADE. ¿Cómo puede haber este nivel de corrupción, querido Enrique, cuando la CONADE lo que debería de hacer es darle ese dinero a los atletas? Hay contratos fantasma en la CONADE, hay pagos a personas que ni siquiera se ha podido demostrar, pagos altísimos, sueldos altísimos, que no han podido demostrar ni qué hacen a favor de la CONADE o del deporte, mientras por otro lado vemos a las deportistas añorando la posibilidad que el gobierno las pueda acompañar, porque no solamente es, digamos, un esfuerzo físico de disciplina y de trabajo, sino también es un esfuerzo económico, que es muy difícil para una persona poderlo pagar. Para eso están las instituciones gubernamentales. Lamentablemente, esta de hoy no está funcionando. Fíjate que además de todos estos escándalos en los que se ha visto envuelta, pues van aderezados con una amistad que no se entiende con un funcionario, en este caso con el de las actividades acuáticas olímpicas, el señor Todorov, señalado como corrupto, que tiene un proceso abierto por lo pronto, y luego, pues la cereza del pastel, esas desafortunadas declaraciones de que, pues que se pongan a vender Avon, que vendan Tupperware o que vendan calzones, pero a mí me vale un comino, no hay dinero para ellas, y responden las atletas, como bien lo dices, senadora, trayendo oro para México, ¿no? Claro, a ver, es muy digno vender Tupperware, es muy digno ponerse a vender ropa,
Esa no es la discusión. La discusión es un atleta debe de enfocarse física y mentalmente a ganar. Para eso, digamos, se han construido desde niñas, desde niños los atletas. Y que te topes como atleta con una burocracia, mala burocracia, que en lugar de ayudarte te perjudique o incluso te señale, me parece que es algo inentendible, cuando por cierto ellos dijeron que iban a ser muy distintos. Hoy ella habla desde el privilegio del poder, hoy ella habla desde el privilegio del confort, digamos, democracia. Pero claramente Enrique no puede ella continuar siendo la titular de la CONADE. No tiene las herramientas ni de honorabilidad, ni, digamos, competenciales para hacer una actividad que le ayude a los deportistas hoy en México. Y claro, por supuesto que esto va de la mano con un acompañamiento, va de la mano con un, pues, digamos, un espaldarazo del presidente de la República, cuando claramente las deportistas están añorando, están pidiendo que haya, pues yo te diría, una racionalidad desde el gobierno para que los impuestos de los mexicanos se ocupen para mejorar la vida de los atletas. No es posible que haya más de 400 millones de pesos en duda en esta institución deportiva, mientras las atletas no tienen ni para el pasaje, no tienen para estar en un hotel, no tienen para comer. No Para solamente viajar. estamos hablando de las atletas, también de todo su equipo deportivo. Claro, médicos, entrenadores, toda la gente que les tiene que asistir. Por último, por cuestión de tiempo, querida senadora, veo difícil. ¿Qué pueden hacer ustedes los legisladores? Porque cuando ve uno cómo arropa el presidente a personajes involucrados en hechos tan claros de corrupción, como el que fuera titular de Segalmex, un escándalo impresionante que supera, dejó chiquito al asunto de la estafa maestra. Cuando ve uno que arropa a personajes como el secretario de la Defensa, que también deja palidecer el escándalo de la Casa Blanca por su departamento allá por las lomas de Chapultepec, etcétera. Bueno, ¿qué podemos esperar de la titular del deporte? Cuando el presidente los arropa así, ¿qué se puede hacer, senadora, por último? Bueno, déjame decirte que la única manera de detener esta administración tan corrupta, esa administración que genera muerte, que genera pobreza, que genera incertidumbre en los atletas, lo mismo que en la cultura, lo mismo que para la defensa de las mujeres. Lo único que tenemos, mi querido Enrique, en nuestras manos los mexicanos es el poder de votar. Es ese y no otro. Ya vimos que los diputados y los senadores de Morena van a hacer todo para complacer al presidente. La única forma en la que esta destrucción de Morena y de López Obrador se va a detener es yendo a votar. Por supuesto, nosotros en este espacio legislativo desde el Senado de la República seguiremos insistiendo en que la señora Ana Gabriela Guevara no puede continuar en ese cargo. Bien. No puede continuar porque está rodeada de pues exigencias de los deportistas y además lamentablemente rodeada de muchos señalamientos de corrupción. Senadora, te mando un saludo afectuoso y si tú lo permites, seguimos en contacto como siempre. Gracias. Un abrazo, querido Enrique, qué gusto saludarte. Igualmente, como siempre. Es la senadora Kenia López Rabadán y bueno, hoy el tema de las desafortunadas declaraciones y peor, las desafortunadas, digamos que políticas que ha seguido en la CONADE Ana Gabriela Guevara. Hubiéramos esperado más de ella, pero no fue así.